se escucha así, vamos por orden alfabético, empezamos con la A. Yo les quiero proponer, para entender este maravilloso libro, una pequeña historia. Háganse de cuenta que están en Sevilla en el 1522 y que ven pasar a 18 tipos harapientos, rotosos, destruidos, sin dientes, que van hacia la iglesia de Santa María a rezar, porque son los 18 que llegaron después de dar la vuelta al mundo con Magallanes en la nave Victoria. Entre ellos había un italiano que se llamaba Pigafetta. Pigafetta escribió un libro extraordinario, una crónica sobre ese viaje, y todo lo que se sabe de ese viaje y todo lo que se recuperó de esa epopeya está porque Pigafetta estuvo. Yo me siento uno de los 18 tipos en la medida de que soy uno de los tripulantes de esta cosa que fue el Ditela, del cual de alguna manera yo la viví marginalmente, aunque estuve muy profundamente involucrado. Y Cado toma uno de esos aspectos, es nuestro Pigafetta, y el aspecto que toma es de ser un cronista. El libro de Cado tiene una gran cantidad de facetas o de formas de atacarlo. Por un lado, como cronista, es una crónica minuciosa, es casi un informe detallado de acciones, gente. Cado podría haber sido un enorme agente de la KGB, porque no se te escapaba nada. Bien. Y elegí la KGB porque me gusta más que la CIA. Y por el otro lado, tiene otra cosa que un agente de la KGB no tiene, que tiene un aspecto de esta especie de Truman Capote criollo, en donde su mirada es incisiva, hace verdaderas radiografías de las personas, pero también es piadoso, cosa que el Truman Capote norteamericano no lo era. El libro muestra un momento de la Argentina que se vivía, o de Buenos Aires, o de la Argentina que se vivía desde Buenos Aires, de ruptura, de quiebre, que duró un tiempo limitado entre dos infiernos, un infierno menor y un infierno mayor, que es el que siguió. Y yo me sumé a esto sumándome a un montón de otras cosas. Primero yéndome de Córdoba, de un pequeño pueblo, y viví Buenos Aires, el Ditelo, en un estado de asombro y de deslumbramiento, pero que tampoco me terminó de bloquear para no poder pensar otras cosas a pesar de lo que este mágico contexto me devolvía. Yo creo que los libros son importantes, y son importantes especialmente cuando rescatan cosas que no tienen sustancia, como el teatro, que sí tiene sustancia en la obra, pero cuando se termina la obra, todo lo que pasó, todo lo que se vivió, todas las vidas, gente, esfuerzos, controversia, y cosas maravillosas y no maravillosas que ocurren en un equipo trabajando, se pierden o se perderían de no existir libros como este y editoriales como Eudeva, que han tenido con gran
inteligencia de la necesidad. No sé si fueran, si económicamente les sirve, espero que sí. Abrir una colección de libros sobre teatro. Este libro de Cado es el segundo libro de Cado sobre el tema de teatro, y además hay varios libros de otros autores. ¿Qué decir de Ditela? De su apertura, de su apogeo y de su desaparición. Es complejo. Y además está en la obra y en lo que quedó, y está en el corazón y en la carne y en la cara y en el pensamiento de los tripulantes que de alguna manera navegamos ese barco, o estuvimos en ese barco, algunos más que otros, y de los que todavía sobrevivimos, nos queda la posibilidad de agradecerlo y de insistir a los que no lo conocieron que fue un lugar de quiebre y fue un lugar fundamental. Más no queda agregar. Lo que sí quiero agregar es que cuando digo que vengo de un pueblo de Córdoba, en mi pueblo, en los agostos con unos fríos notables y con tormentas de viento y tierra, la gente escuchaba los sábados a la noche las dos carátulas, porque era la única posibilidad de acceder al teatro, y además los radioteatros provinciales, un héroe provincial del radioteatro, Jaime Éxito Cloner, con El hijo de la gitana, con aparición de Lobizón en escena, decía la obra, y contaba recién de que en mi pueblo apareció el camioncito que circulaba con los parlantes dando las noticias del pueblo y anunciaba para un sábado, estoy hablando de los años 50 más o menos, esta noche en el Cine Teatro Monumental, la compañía de teatro experimental o popular de Buenos Aires presentará la conocida y exitosa obra Esperando a Godoy. Porque ¿quién se le iba a imaginarse que podía haber alguien que se llamase Godot? Así que desde eso hasta lo que somos ahora, mucho de eso está acá adentro y es digno de ser leído, nada más. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muy agradecido y honrado de formar parte de esta mesa. Todos sabemos que el Instituto Ditela le dio el nombre a una generación, ¿no? Y quedó grabado en la memoria colectiva y en el imaginario social argentino como una experiencia artística liberadora y subversiva asociada a una época histórica en particular, ¿no? Una época de esperanzas políticas y también de esperanzas sexuales, los llamados nuestros años 60, ¿no? La efervescencia cultural de los democráticos tiempos de Ilia y la resistencia cultural contra el ultramontano Onganía. Lejos de toda nostalgia e idealización, Cado Coster, integrante de varias producciones artísticas del periodo, en este libro, La generación de Ditela y otras intoxicaciones, logra desmitificar la leyenda. Su método literario es la narración de anécdotas, a veces graciosas, a veces sórdidas, incluso sangrientas, que rascan la superficie brillosa de la utopía artística y terminan diseccionando el alma humana con las bajezas, esplendores, envidias, bajos instintos, a veces sexuales, a veces no, de las y los artistas que protagonizaron o coprotagonizaron este auténtico paradigma cultural. Y cuando digo que logra narrar o rascar la superficie brillosa y narrar el alma humana, recuerdo otro libro de él que tiene familiaridad con que es
personajes por orden de aparición, y siempre recuerdo uno de los personajes, María Aurelia Bisutti, que en un momento se encuentra con Cado y se deja ver sin peluca, ¿no? Totalmente pelada. Y Cado dice, bueno, ahí se está desnudando, pero no solamente se está desnudando la cabeza, se está desnudando conmigo en cuerpo y alma. ¿Sí? Así con pequeñas anécdotas que a veces conmueves, a veces nos dan risa. Cado logra esto increíble, ¿no? Diseccionar el alma humana. Yo me siento honrado porque sin duda es uno de los escritores y también en la dramaturgia, los mejores cronistas, que mejor ha retratado, combinando exquisitamente la piedad, el patetismo y también la objetividad, las luces y los brillos y las decadencias de las llamadas estrellas del cine o del mundo del espectáculo en general. Pienso, por ejemplo, en Pedestales de Arena, ¿no? Donde narraba también a partir de algunos sucesos concretos el apogeo y la caída de Fanny Navarro. La primera obra dedicada a Fanny Navarro. Así es, hasta en eso es pionero. Ahora hay muchísimas. A mí también me recuerda a Truman Capote, sobre todo al Truman Capote de los retratos. También a veces a Gore Vidal, a Terence Moix, a Manuel Puig, ¿sí? Pero hay algo que lo diferencia de Moix y de Puig. En sus retratos sobre las divas no hay imagen idealizada y fantástica, solo la realidad desnuda. De hecho, para Cado parece haber un riesgo en mezclar esta realidad glamorosa que a veces nos quieren vender. Por ejemplo, en su obra de teatro Isabel sin corona, hay una fascinación de una humilde trabajadora de la moda por todo lo relacionado con la corona británica y eso termina en una tragedia. Es decir, hay algo bello en la verdad, en la verdad en Cado, y acá dice la verdad. Y ahí, hay, más allá de la belleza literaria, hay una belleza en la verdad misma. Como si también hay algo malo, ¿no? En esa especie de glamour o de ficción que a veces nos quieren vender. Como también pensaba en Puig en Nené, ¿no? Que a veces en la Nené de Boquitas Pintadas, que a veces también parecía que podía malgastar toda su vida solo por su ilusión por los galanes de las radionovelas. Kotzer tiene el genio creativo también, y en esto, bueno, él se va a sonrojar, pero yo lo creo y lo voy a decir. No, me estoy acostumbrado. Al lago, es fácil, ¿no? Le vas a acostumbrarse al lago. Que comparte con muy poca gente, con muy pocos autores y de gran talla, ¿sí? Yo pienso en Henry James, en Truman Capote, en Manuel Puig, en Edgardo Kosariski, también en Flaubert, que elevan el chisme a la categoría de obra de arte, ¿sí? Algún momento Vargas Llosa dijo que ¿qué es Madame Bovary en definitiva sino toda una serie de chismes de provincias convertidas en obra de arte, ¿no? Henry James muchas veces fue retratado, ¿no? Por caricaturistas de la época espiando por el ojo de la cerradura victoriana, ¿no? Bueno, Kosariski escribió El Museo del Chisme. Bueno, yo creo que también, ¿no? Una vez que leemos este libro, nunca más vamos a pensar el Di Tella solamente desde la manera que lo pensábamos hasta ese momento, ¿no? De esa manera que nos ha legado el mito, ¿sí? Así como Manuel Puig creó, ¿no? el coronel Vallejos, ¿no? Y reemplazó al general Villegas, acá vamos a tener también, ¿no? Una nueva forma de pensar la generación Di Tella. Podemos citar miles de ejemplos de estas pequeñas anécdotas que narra Kotzer. Cuando, así como lo ven, se levanta juvenilmente en la calle a Roberto Villanueva frente a las represivas dependencias del Departamento Central de la Policía Federal, casi parece que estamos asistiendo a un happening también del Di Tella, ¿sí? A la vez que esa anécdota en particular da cuenta de una época y de una rebelión contra un clima de época en donde, como bien señala Cado, los agentes de policía, con profunda vocación de peluqueros y modistos, salían a la casa de todo varón cuya cabellera pasara de los 2 centímetros que imponía la media americana y cuya vestimenta se apartara de lo establecido por las convenciones de elegancia y sobriedad argentinas. Hay otra anécdota, ¿no? Una narración que es un encuentro casual entre los ya sesentones, Kotzer y Alfredo Rodríguez Arias. Este encuentro es en los mingitorios del Teatro Nacional Cervantes. Tiene una conversación muy trivial sobre la próstata, ¿sí?
Bueno, es increíble que a partir de una conversación trivial sobre la próstata no podamos pensar y reflexionar sobre los alejamientos, la vejez, los desencuentros y las amistades truncadas. Otro de los méritos, entre tantos, que encuentro en el libro, es que así como en su libro anterior, ¿no? ¿Hablaste de mí? Donde convertía a la actriz de reparto Berta Moss en un auténtico personaje literario, en La Generación describe y narra sobre una galería de personas de la época y los metamorfosea en perdurables retratos de la literatura. Una vez que cerramos el libro, vamos a tender a olvidar a Nacha Guevara, símbolo de la juventud eterna y de la filosofía New Age, y vamos a conservar en cambio nítidamente la imagen de la irascible y malvada Clotilde Acosta, devenida en potencial asesina del rubio luthier Marco Munstock, al que en una noche de enero le incrusta un vaso de vidrio roto en el rostro porque parece que se pasó en exagerar un bis, en un espectáculo en Mar del Plata frente a un impávido Alberto Favero. Nacha que macha, Favero un faldero, entonaban los bromistas de la época que rememoraban el hecho. Vamos a evocar a Federico Clem, que resucita para pasearse descaradamente junto a su madre con coloridos atuendos y una tanga amarilla por las playas cariocas. Vamos a indagar que una parte del talento, del humor negro y de la increíble seducción que tuvieron los hermanos Marucha y Facundo Bo, ¿no? Que todos recordamos después Bo protagonizaría la primera versión travesti, ¿no? de Eva Perón de Copy, se nos son explicados a partir de una niñez transcurrida dentro del predio de la Penitenciaría Nacional donde trabajaba el padre de ambos. Y si con esto no fuera poco, mientras se suceden, ¿no? las performances, los espectáculos, ¿no? todos los happenings que han hecho célebre a este centro de experimentación visual de la calle Florida 936, algunos de los cuales vamos viendo, ¿no? El niño envuelto de Norman Brisky, Jugamos a la bañera de Graciela Martínez, Libertad y otras intoxicaciones de Marco Trejo, Baños de Robert Plate. Se nos es descrito también con una ironía no exenta de la magistral malicia que impregna todo el libro, el inexorable paso del tiempo, el devastador Cronos que arrastra enemistades, alejamientos, deseos, frustraciones, amores, hasta no dejar nada en pie, ni siquiera las ruinas tras la catástrofe. Una vez que cerramos el libro también tenemos a esos galanes, ¿no? Rompecorazones, entre ellos también Sergio Mulet, ¿no? que después se inmortalizaría en Tiro de Gracia Becher, ¿sí? que después de romperle el corazón a muchas de las personas del Ditela y a muchas mujeres y hombres de diferentes partes del mundo, encuentra una especie de justicia poética cuando es muerto por una romana, ¿no? que hace carne el deseo de muchas mujeres y hombres, ¿no? a los cuales él huyó con su belleza esquiva. No se puede hacer literatura, yo creo, sin el lado B, ¿sí? El lado A, creo que del Ditela, en mayor o en menor medida lo conocemos. Cado hace literatura justamente, ¿no? Con el lado B. Creo que además de todo esto es un libro que va a ser imprescindible para cualquiera de los futuros investigadores, ¿no? sobre este instituto paradigmático. Muchísimas gracias. Bueno, debo decir que he quedado anonadado. Lo que quise yo con este libro es rescatar la esencia misma del teatro. O sea, el Ditela abarcaba distintos centros que desarrollaban distintas actividades, la música, la sociología, la plástica, el teatro, bajo el lema Centro de Experimentación Audiovisual. Era teatro. El teatro, ya lo dijo Lola Mengual, es efímero, es volátil, no queda absolutamente nada, salvo alguna foto, algunos programas. Por suerte, Ditela tuvo la genialidad de tener diseñadores como Juan Carlos Di Stéfano, Rubén Fontana, Andrea Liz, Soler, que hacían estas cosas maravillosas que estamos viendo, que son realmente hipnóticas,
y que muchas veces dignificaban espectáculos menores con un programa extraordinario. Además tenía también buenos fotógrafos, Rivas, Alvarado, Mariana Romandini, que dejaron algo como testimonio. Pero del teatro no se habla, no queda nada, no se grababa en esa época, no existía el video, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, porque son dos cosas totalmente reñidas, el hecho teatral y una grabación. Por lo general la grabación traiciona al hecho teatral. Las cosas que tienen un instante de poesía la pierden en un video. Pero bueno, de todas maneras es una referencia y es válida. En esa época no había nada, hay muy poco documento filmado de Di Tella. Entonces yo me daba cuenta que cada vez que hablaba de Di Tella la gente se interesaba mucho. Y decía, bueno, que yo este anecdotario, que yo un día de esto, que yo me despido para siempre y se van conmigo. Entonces eso me llevó a trabajar con mis recuerdos de esa época, porque fui testigo desde el primero al último espectáculo que se hizo en la sala. Y no sé por qué tuve la lucidez de guardar los programas. Sabía que no eran programas que uno abandonaba cuando dejaba la sala ahí en la butaca. O sea, esa es una colección mía. Y tenía fotos donde aparezco mucho, porque bueno, eran fotos donde estaba yo, pero me hubiese gustado guardar fotos donde había gente talentosísima, gente que dejó huella, gente que sigue trabajando, gente que sigue vigente. Yo agradezco al Museo Nacional de Bellas Artes por habernos dejado hacer esta presentación en un lugar como este, que es la Sala Berni, que fue un artista también de vanguardia, también joven siempre, con una problemática social fabulosa y además consciente de lo que era el reciclaje. Muchas obras de él están hechas con elementos de reciclaje, lo cual era absolutamente vanguardista en la época que él creó estas genialidades. Eudeva me apoyó muchísimo, Proteatro me apoyó muchísimo. Estoy feliz de poder decir que el libro existe y que alguna gente va a estar interesada en saber qué le pasaba a toda esa gente tan apasionada que hacía de a 2 y 3 funciones por día en Di Tella. Pues Di Tella creó el triple horario, cosa que ahora está de moda, pero en esa época no existía. O sea, había en un año 100 espectáculos, lo cual es una cosa pero insólita. Y además era el lugar donde los jóvenes podían equivocarse. Y bueno, somos muchos, afortunadamente los que estamos acá, que participamos de eso. Tengo a Mariana, integrante del team de Rosario, que vino a hacer sus primeros espectáculos en Buenos Aires, en Di Tella, que escribió un libro maravilloso sobre el teatro team, muy bien documentado, un documento realmente imprescindible. Amilca Truol, cuyo nombre aparece en muchos programas porque bailó con Ana Camien y Marilu Marini en Dance Bouquet, con Ana Camien en O Casta Diva, estuvo en La Fiesta hoy, que también está presente hoy, y si hay algún otro egresado de la generación Di Tella, por favor que me diga. Está Andrés Di Tella, que de chiquito me imagino que habrá sido un lugar como mítico e hipnótico para él, porque él no es de la generación Di Tella, es hijo de la generación Di Tella. Y está Rosario Dras, que es hija de una artista plástica de la generación Di Tella, que hizo una obra mía en París en el año 89, lo cual se iba continuando la tradición familiar. Bueno, nada más, gracias por estar aquí, gracias por... Está Tommy Barr, lo acabo de ver, Tommy Barr, que trabajó en Ubú Encadenado, por ahí aparece una... Libertad y otras intoxicaciones, corríjanme que yo me olvido, tengo 70 años, soy muy viejo.
¿Qué? Está Zavalía. Uy, Zavalía sabe más que nadie. Zavalía sabe más que nadie y es peligrosísimo que lea este libro porque se va a dar cuenta que hay omisiones, que debe haber algunas metidas de pata y que algún personaje no está visto como él lo veía. Pero bueno, Zavalía estaba dentro del equipo técnico, que era también extraordinario. Tenía gente, pero talentosísima, gente con un conocimiento técnico deslumbrante. Y el Ditela, aunque el espectáculo haya sido un bodriazo, siempre la parte técnica salía, pero invicta, porque las imágenes que se proyectaban en esa pantalla gigantesca, que era parte estructural de la sala, el sonido, era cuidadísimo. Además también el Ditela... Por supuesto. Y luego otro aspecto, el personal de la sala, acomodadores, personal de maestranza, eran gente de una creatividad absoluta, incluso llegaban a hacer de ciertas obras que les gustaban mucho, el día que la obra se despedía, una parodia, que eran memorables, porque esa gente que había visto a lo mejor 30, 40 funciones, sabía todos los tics y todos los amuletos escénicos de todos los que estábamos en el escenario y hacían unas parodias que realmente eran notables. Bueno, me despido de ustedes, no los aburro más y bueno, ojalá se diviertan y no se intoxiquen con estos entretelones de Florida 936. Gracias.